Magda Jimena Ríos es Caracol Radio. Iniciamos en Caracol Radio esta edición de programas muy especiales que tienen que ver con el personaje de la semana. Cada 8 días, los días domingo, a partir de esta hora, de las 7 de la mañana, les vamos a tener toda la información relacionada con un personaje de nuestro departamento de Caldas, un personaje para destacar. Pero buscamos conocer todo lo que tiene que ver con su vida personal, lo que hay detrás del cargo precisamente que ocupan. Y nuestro primer invitado, nuestro primer personaje de la semana es Luis Roberto Rivas Montoya. Tengo que decir que es el actual gerente de la industria licorera de Caldas, pero doctor, no vamos a hablar tanto de la licorera de Caldas, vamos a hablar más de quién es Luis Roberto Rivas. Bienvenido al personaje de la semana. Magda, un saludo muy especial para usted, para todos los oyentes. Muchas gracias por la invitación, de verdad que me sorprende porque pensé que íbamos a hablar de la licorera, pero no, muy contento de estar aquí con ustedes como siempre. No, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y empecemos hablando de lo que fue su niñez, doctor Luis Roberto. ¿Cómo fue? ¿Cuántos hermanos tiene? ¿Cómo está conformada su familia? Magda, nosotros somos 4 hermanos, 3 hombres y una mujer. La mujer es la menor de todos los 4. Yo soy el tercero de los hombres. Viví en Manizales, nací en Manizales, me crié en Manizales. Estudié en colegio franciscano, en el Agustín Gemelli, en Manizales, y me fui a hacer la carrera a Bogotá. Usted es hijo de un exalcalde precisamente de la ciudad de Manizales. ¿Cómo fue crecer con una persona que estaba metida en todo este tema, en el manejo de la ciudad? ¿Cómo fue todo ese proceso? Pues fue un tema muy interesante, Magda, porque la verdad es que mi padre fue un hombre que en su época fue un industrial muy importante de la ciudad. Contribuyó muchísimo al desarrollo económico y social de Manizales, pero a su vez también él hacía la actividad política. Él siempre fue muy activo políticamente, fue concejal de Manizales, fue alcalde por allá en el año 1977, si no estoy mal. Y no, era una época pues muy distinta, muy diferente, pero fue una época maravillosa porque la verdad es que mi papá siempre ejerció mucho liderazgo en Manizales. Fue un hombre importante, estuvo siempre rodeado de unos amigos, de personajes muy importantes en Caldas, como Rodrigo Marín Bernal, como Mario Calderón Rivera, como Gilberto Arango Londoño, todo un equipo de gente que fue un grupo de conservadores, alvaristas todos, que hicieron mucho por esta ciudad. ¿Qué le representa a usted, su papá? No, muchísimo, no, pues un ser humano extraordinario. Mi padre representó toda la vida muchísimo. Era, representaba la capacidad de un hombre con gran liderazgo, con grandes principios, con principios muy claros, con un sentido de trabajo impresionante. No, fue un ejemplo maravilloso, fue espectacular, ha sido un hombre maravilloso. Hoy tiene ya casi que 86 años, pero todavía sigue muy enterado de todos los asuntos. ¿Y qué de doña Aida Montoya tiene Luis Roberto Rivas Montoya? Mi madre mucho, yo diría que mucho. Mi madre fue una mujer que desafortunadamente por esas cosas de la vida nos dejó muy joven. Mi madre fue una mujer que falleció a los 52 años, una persona sumamente joven, pero era una mujer de mucho carácter, de mucho temperamento, de unos principios intachables. Era muy juiciosa, muy de la casa, y yo creo que mucho de todos esos principios y de todo ese temperamento y de ese carácter, por salir adelante, por no dejarse derrotar, por estar permanentemente activo, y algo que nos dejó mi madre fue algo muy bonito, y es que mi madre y mi padre también siempre fueron 2 seres humanos muy especiales, porque eran muy buenos padres, pero a su vez eran unos grandes hijos, muy familiares, muy buenos hermanos, muy buenos miembros de familia. Entonces cuando uno se encuentra rodeado de 2 personas que tienen un talante de seres humanos especiales, que se los da, y eso lo marca siempre, cuando uno ve que una persona es buen hijo, es buen padre, es buen ser humano, entonces eso realmente genera un talante muy bonito.
¿Qué habitualmente hacía con sus hermanos, por ejemplo? ¿Cómo compartía, bueno, de pronto con sus hermanos hombres, compartía algunos gustos, tenía más gustos en común, pero por ejemplo con su hermana, ¿cómo transcurría la vida precisamente de hermanos teniendo una mujer, la menor, como ella? Pues con mis hermanos compartíamos muchísimo, porque la verdad es que en esa época, cuando uno salía de vacaciones, recuerdo que lo primero al otro día se lo llevaban para la peluquería, lo organizaban y para la finca, y nos llevaban para la finca y ya nos encerrábamos todos hasta el día antes, que llegaba uno también a peluquería a organizarlo para el colegio. Pero compartíamos mucho, con mis hermanos compartí muchísimo, jugábamos mucho fútbol, jugábamos, en esa época se jugaba mucho bolitas de cristal, sí, a los cincollos, o se jugaba trompo, o se jugaba yoyo, y era muy entretenido. Y con mi hermana también jugué mucho y jugábamos mucho fútbol y siempre la atormentaba yo bastante, la verdad, porque yo la ponía a llorar mucho porque le cogía los muñecos y les hacía cirugías y se lo operaba, entonces le quitaba un brazo, le quitaba una mano, eso era un desastre, pero fue una niñez muy bonita, la verdad. ¿Hay algo que lo haya impactado, que lo haya marcado de pronto de su niñez? De mi niñez que me haya marcado mucho. No sé, Magda, yo creo que fue una niñez muy, digamos que fue una niñez muy sana, relativamente tranquila. Yo fui buen estudiante en el colegio, fue una niñez muy apegada a mis padres y al hogar. No, a mí me marcó mucho desde joven, por hace como 40 y pico de años que me tocó ver a mi padre sufrir un infarto delante mío. Entonces ese fue un momento muy angustiante, muy complicado, pero realmente tuve una niñez, yo diría que maravillosa. Es una bendición del Señor haber tenido la posibilidad de haber tenido todas las oportunidades que tuve, el hogar que tuve, los padres que tuve y las oportunidades que me brindó la vida. De sus visitas, por ejemplo, de esas vacaciones que pasaba en la finca, de todas las vacaciones allá en la finca, ¿nació su gusto por los caballos o de dónde surgió su gusto por los caballos? No, pues es que yo me crié siempre en una finca con mi padre de ganado, entonces éramos desde muy pequeñito, montaba caballo, tenía caballo. Recuerdo que alguna vez me fue supremamente bien en el colegio, por allá en segundo de bachillerato, y me gané la medalla pues del mejor alumno del colegio, entonces ahí sí me gané un premio. Antes mi papá no me daba premios por nada, porque él decía que la obligación de uno era estudiar y ganar el colegio, punto, y que la de él era pagar el colegio. Pero esa vez sí me regaló una silla de montar que fue maravilloso. Y de ahí me nació mucho el amor por el campo. A mí me gusta mucho el campo y me gusta mucho el ganado, me gustan mucho los caballos, me gusta montar a caballo. No grandes cabalgatas, me gustas en la finca, tranquilo, viendo el ganadito, disfrutando la naturaleza, me encanta. Y yo llego de la finca, cuando voy y regreso a la finca, llego como cargado de energía. Me parece maravilloso esa gran oportunidad que he tenido en la vida de poder disfrutar y compartir no solamente todas las actividades que uno tiene en la vida con el campo, que es maravilloso. ¿Y el golf? ¿De dónde surgió su gusto por el golf? No, yo fui muy deportista, Magda. Yo jugué mucho fútbol. En el colegio eso jugaba fútbol todos los recreos. Imagine que jugaba hasta basquetbol. Yo bien chiquito y era jugador de basquetbol del equipo del colegio. Entonces era el armador, el chiquito atrás, era el que armaba. ¿El alero no? No, pues imagínese, Magda, con ese tamaño. Y fui tenista, me gustó mucho el tenis también. Inclusive representé a Caldas en torneos nacionales de tenis juveniles, y después algún día me dio por pasarme del tenis al golf y me cogió la fiebre del golf, y es muy agradable, muy sabroso, se comparte muy rico con los amigos. Yo juego simplemente por gozar y por pasar bueno y por relajarse uno y por hacer otra cosa, otro ambiente, pero es maravilloso. Y he jugado, no soy tan bueno, soy realmente malito, pues para hacerle claro, Magda, y confesarle la verdad, no soy tan bueno, pero ahí me defiendo. Eso le iba a preguntar, que entonces esos deportes que ha practicado, bueno, ahora se quedó en el golf, pero ¿es el que mejor lo hace o en cuál le iba mejor? No, yo jugué muy bien, jugué muy bien fútbol y siempre fui el número 10. El armador, el que... Jugué basquetbol y armador. Jugué tenis y fui relativamente bueno.
era juicioso, era disciplinado con eso. Y en golfito pues ya jugué, lo cogí ya como muy viejito, ya muy mayor, entonces pues no aprende uno lo mismo, pero ahí se defiende uno. Pero entonces, en esas posiciones, en los equipos en los que participaba, los deportes que practicaba, el baloncesto, armador, o sea, siempre ha estado como de líder. Desde ahí surgió como esa, no sé, como proyección a ser un líder. Pues yo creo, Magda, yo creo que de ahí surgió como todo eso. Inclusive yo creo que eso es parte también de la formación en el hogar. Ver a un padre, el ejemplo de mi padre, con un hombre con mucho liderazgo, creando empresas en Manizales, liderando empresas, liderando grupos políticos, entonces uno como que se impregna de todo eso y es parte de la enseñanza. Sí, yo creo que desde pequeño tuve la gran oportunidad de estar como en esas, ubicado como en esos sitios que me daban la oportunidad de ejercer cierto liderazgo. ¿Y cuándo decidió ser abogado? Cuando, por ejemplo, bueno, usted veía a su papá, por ejemplo, creando empresa, como uno de los fundadores de la Universidad Autónoma de Manizales, en la parte también política, por su ejercicio también como alcalde de la ciudad, pero usted se inclinó por estudiar Derecho. Sí, yo la verdad es que siempre me gustó mucho el tema del derecho, me gustaba mucho la filosofía, la historia. Yo tenía como dos opciones, o estudiaba economía o estudiaba derecho. Y me presenté solamente a derecho. La verdad es que pasé en la Universidad Javeriana, Derecho, y me fui para Bogotá a estudiar en la Universidad Javeriana y me pareció espectacular, fue una época maravillosa. Era una época muy distinta a la de ahora, porque en esa época, cuando uno estudiaba en la universidad, en el caso del Derecho, en la Javeriana, uno seguía como en el colegio, porque era por años y eran los mismos compañeros. Entonces, yo tuve prácticamente compañeros desde primero de Derecho hasta quinto de Derecho, entonces terminamos amiguísimos todos y al final de cuentas somos muy buenos amigos todos. Pero fue espectacular, me gustó mucho mi carrera, pero mire lo que es la vida, no la he ejercido. Simplemente tuve un periodo donde hice algo del ejercicio, pero no he ejercido, digamos, el litigio como tal, como se dice, pero creo que el derecho sí me ha servido mucho, porque es que el derecho da una formación muy importante, le da a uno capacidad de tener criterio, que es clave, le da mucha objetividad a uno, le da muchas cosas, le da capacidad de análisis, de ver las cosas. Entonces fue una experiencia muy linda, fue un periodo de tiempo muy bonito también. Digamos que me fue relativamente bien en la universidad, en la carrera. Y ya después empecé como mi vida. Me vinculé primero a una empresa de la cual mi padre pues era uno de los principales accionistas, que fue Seguros Atlas, como asistente jurídico de la oficina jurídica, y ahí fui ascendiendo. ¿Pero ahí fue su único ejercicio entonces como del derecho? El único, como asistente de la oficina jurídica, y ahí me tocaba ejercer el derecho, y estuve ahí más o menos 2 años. Ya después pasé de secretario general, y ya después, más adelante, fui vicepresidente administrativo de la compañía. Y digamos que eso fue lo único que tuve. Ya luego, pues traté de incursionar en otros temas empresariales, pero me mordió el bichito de la política. Y ese me lo movió Luis Emilio Sierra, porque yo siempre me encontraba con Luis Emilio en todas las actividades del movimiento, porque él era de Salvación Nacional también. En aquella época, Magda, nosotros empacábamos votos. Los votos eran unas papeletas y eso era una lista, y entonces por de Senado, con el representante a la Cámara, Gobernación, diputados, concejales, y uno llenaba papeletas y uno tenía que irse para las casas toda la noche. Nos íbamos por una casa de una tía con cajadas a envolver las papeletas para sacarlas el día de elecciones, y el día de elecciones salíamos todo el día a patonearnos la 23 y patonearnos para en el centro repartiéndole a la gente papeletas para que votaran. Entonces hicimos mucha actividad juntos, nos encontrábamos mucho en el BRAS, que eran las Brigadas de Acción Social que lideró Luis Emilio Sierra, y yo siempre pues me metía pues a todos esos temas con Rodrigo Marín, con todo eso. Me tocaba una experiencia muy bonita, porque a mi casa, me acuerdo que cuando había campaña política, por en el año 74, en el 70, en el 74, en esa época cuando venía a Manizales Álvaro Gómez Hurtado, dormía en la casa de mis padres.
Entonces era muy bonito y uno tenía la oportunidad de conversar con él, hasta tenía la oportunidad de jugar ajedrez, porque le gustaba mucho jugar ajedrez, y nos sentamos a jugar ajedrez, y ahí conocí pues un personaje tan importante de la vida política nacional y unos hombres extraordinarios. Entonces por allá en el año 94 se le ocurrió a Luis Emilio invitarme a que fuera candidato a la asamblea de Caldas. Magda, y yo decía allí, ¿yo qué hago por allá? Y yo en los municipios no conozco ni los municipios, a nadie, ¿yo qué voy a hacer? Y me dijo, no, camine, métase que nos metemos. Y me metí con Luis Emilio, no me olvida, sacamos 8.333 votos a la asamblea y quedé diputado. Me alcanzó, fui diputado, fue una experiencia increíble, porque era un momento difícil de la política, duro, pero me tocó conocer mucha gente, compartir con mucha gente. En esa época el presidente de la asamblea era Ferney Tapasco. Nosotros prácticamente no había oposición en esa asamblea. Nosotros empezamos un movimiento ahí para crear una oposición con un candidato que era el Movimiento del Pueblo, que era Vicente Arango, con Gilberto Posada, que era de Actitud Renovadora en aquella época, con Pedronel García Quiseno. Éramos 5 y empezamos a hacer oposición, y por ahí nos sacó una caricatura Ari y nos puso los quíntuples, le nacieron quíntuples a la asamblea, e hicimos un ejercicio muy bonito de oposición y nos dejaron hacer mucha oposición, y fue como el principio de la oposición. Ya después, en el año 98, de esas cosas raras de la vida, yo era en ese momento presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Manizales. En el 98 recuerde usted que ganó Rojas, Jorge Enrique Rojas Quiseno, y me invitó a que lo acompañara en el gabinete. A él le ayudó mucho en esa época a Germán Cardona, y Germán nos promovió para la gerencia de Infimanizales, y fui gerente de Infimanizales en el año 98. Después estuve un año en ese proceso, me retiré a finales del 98, y al año siguiente, recuerde que hubo campaña en el 99, porque Rojas salió a principios del 99, llegó Carlos Parra y citaron a elecciones, ¿te acuerdas? Sí. Y a finales del 99 nombramos a Germán Cardona alcalde de Manizales. Yo estuve en el equipo con Germán haciendo todo el manejo del programa de gobierno, y entonces Germán me invita otra vez a ser a ser gerente de Infimanizales. Estuve 3 años más, y ya después me salí, en el 2004, salimos en el 2002, estuve como en los negocios particulares, y en el 2004 nos dio por lanzarnos a la alcaldía de Manizales. Y llegó a la alcaldía de Manizales. Dejando los pelos en el alambrado, porque ganamos por 587 votos. Eso le iba a preguntar, ¿fue un cabeza a cabeza? ¿Cómo vivió usted ese momento? Porque siempre cuando es el conteo de los votos, pues la gente es, uno como a cualquier ciudadano de Manizales, pues usted está pendiente de quién queda, pero casi siempre es, ganó por mucha ventaja, pero en el caso suyo era un cabeza a cabeza, un descuido, y perdía además la alcaldía. Claro, no, es que fue tenaz, pero además fue complejo porque una semana antes había salido una encuesta del periódico donde la distancia era grandísima. Entonces se suponía que nosotros íbamos a ganar por mucho margen, y resultó, Magda, que yo no sé si nos relajamos, todo el mundo relajó. 587 votos. Hasta el 7º boletín no empecé a ganar yo. Además empezó perdiendo. Empecé perdiendo y fui perdiendo en el 7º boletín, que empezó a llegar a la votación del estadio, que es donde votan los jóvenes en esa época. O sea, ¿quién ganó? Ganamos con los jóvenes de esa época. Pero es que usted para esa época, ¿cuántos años además tenía? No, estaba pues no tan joven, ya tenía, ¿cuántos años yo en esa época? Tenía 40 años. Estaba joven, además que era una especie como de renovación. Claro, era un tema de renovación, sí, claro. Fue muy difícil porque recuerde usted que uno de los temas más sensibles que hubo en esa campaña fue el cierre del Hospital de Caldas. Néstor Eugenio había tenido que tomar una decisión muy valerosa, que la tomó con mucha responsabilidad. En eso yo siempre fui muy claro y siempre lo dije.
no tenía más alternativa, tenía que tomarla. Creo que fue valeroso, fue responsable, fue serio de tener que cerrar el hospital porque no había alternativa. Pero eso nos costó políticamente demasiado, entonces fue muy duro. Pero eso fue un sufrimiento ese día muy tenaz. Afortunadamente ganamos. ¿Dónde lo vivió? ¿Con quién lo vivió? Estábamos en el Hotel Carretero. Estábamos con el equipo de campaña, estaba con mi padre, estaba con mis hermanos, estaba con unos amigos, estábamos todos ahí, entonces fue muy duro, muy duro. Afortunadamente ya en el 7º boletín todo se volteó, empezamos nosotros a ganar, cogimos un buen margen, después nos empezó a descontar un poquito, después llegó la votación de San Cancio, porque en esa época se votaba en el Centro Comercial San Cancio y eso nos mejoró otro poquito, pero bueno, fue un sufrimiento tenaz. Pero fue un ejercicio muy bonito porque también fue un reto, porque eso nos obligó a nosotros a entender que no teníamos mayorías, que teníamos que hacer algo para recuperar la confianza de la gente y la esperanza de la gente, y que había que hacer un buen ejercicio, que creo que fue lo que hicimos. En ese momento, ¿qué le decía, por ejemplo, a su papá? Como usted lo dice, de pronto nos relajamos todos, teniendo en cuenta esa encuesta previa, ese margen tan grande que había de diferencia, y su papá, ¿qué le decía? ¿Se lo dije, no se descuidara, o fallaba en esto, o simplemente vivió el momento de que su hijo era alcalde? No, nada, mi papá nunca me dijo nada de eso, ni me reclamó, no, nada, simplemente me acompañó, y siempre me ha acompañado, y sus consejos siempre han sido nada, hay que seguir para adelante, uno no puede dejarse derrotar, y que, como me decía él siempre cuando me tumbaba un caballo, pare y vuelva y monte, mijo, que esa es la vida, y hágale. Entonces, no, él me apoyaba mucho. Ya después, cuando fui alcalde, él sí me daba algunos consejos, y eso fue muy importante. Él siempre me decía, lo fundamental es que tiene que gobernar para que haya una transformación. Lo importante no es pasar, lo importante es transformar. Y siempre me decía mucho, porque yo discutía algunos temas con él, le consultaba y le preguntaba, ¿usted qué piensa de esto? Y decía, papá, ¿vos qué pensás de la idea de mejorar el sistema de transporte? Y él me dijo una frase muy bonita, ¿sabe? Me dijo, la idea siempre será buena desde que el principio fundamental sea abaratarle el costo del transporte al usuario. Porque acuérdense que aquí hemos generado una iniquidad muy grande, y es que hemos ubicado los barrios en las periferias de la ciudad, los barrios de las personas con menos recursos. Eso implica que ellos tienen que incurrir en costos de desplazamiento. Entonces, en la medida en que usted le logre abaratar el transporte al ciudadano, en esa medida se hace un gran impacto económico y social. Entonces, eran consejos muy claros, muy bonitos también, y fueron muy importantes. Vuelvo a la frase de su papá, pare y vuelve y monte. ¿Le ha tocado caer muchas veces y volverse a levantar? Muchas veces, Magda. Me han tocado retos muy grandes. He recibido muchos golpes duros en la vida. Por los cuales, desgraciadamente, creo que ha sufrido mucha gente en este país. Y es que ha sido el abuso de autoridad, el ejercicio del poder indebidamente por quienes lo detentan para efectos de quitarse los enemigos políticos del lado, porque desafortunadamente esta es una sociedad en donde nos hemos acostumbrado a la mediocridad, y de alguna manera nos hemos acostumbrado a que los mediocres superen a la gente y traten de sacar de taquito a todos los que quieren, a los que son superiores en algún sentido y en algún ejercicio. Entonces nos hemos nivelado por lo bajo, y eso es muy malo para una sociedad, porque no están los mejores donde deben estar, y los mejores no quieren estar porque no quieren someterse a esas dificultades tan grandes que le toca a uno a veces someterse en la vida. Estamos con Luis Roberto Rivas Montoya, actual gerente de la industria licorera de Caldas, en este espacio del personaje de la semana por los 1180 de la M de Caracol Radio. Continuamos en este espacio del personaje de la semana, y estamos
con Luis Roberto Rivas Montoya, quien es el actual gerente de la industria licorera de Caldas, pero como ya lo hemos podido escuchar en esta primera parte de este programa, pues ha ocupado otros diferentes cargos, diputado, fue alcalde de la ciudad de Manizales, fue gerente del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de nuestra ciudad, conocido además como Infimanizales, y además pues arrancamos esta segunda parte para conocer más de su vida, de quién es Luis Roberto Rivas Montoya, escuchando por ejemplo a Camilo VI, que es uno de sus artistas favoritos. Hay un tema en especial que usted así que lo escuche y como dice por ahí un personaje, se eriza, doctor Luis Roberto. ¿Y usted dónde sacó ese cuento, Magda? A mí la verdad es que sí me gusta mucho la música de plancha, y me gusta la música popular, y me gusta el vallenato también. Pero usted dónde sacó. Me gusta Camilo VI, me gustaba muchísimo Camilo VI, José Luis Perales, Rafael, todos los de la época de nosotros, que era una época espectacular también porque eran unas canciones muy bonitas. A uno le impacta un poquito ahora la música de ahora porque a veces no tiene ese contenido tan poético que tenían esas canciones de aquella época. Pero usted era de cantarlas a pulmón, de dedicarlas. No, yo fui un fracaso como cantante. A mí era el primero que me sacaban. Cuando iban a seleccionar los muchachitos en el colegio, teníamos un padre que seleccionaba para el coro. Y esa fue mi gran frustración. ¿Siempre quedaba ese cupo? Siempre me sacaban. Eso me ponía el oído al lado y me decía, no, usted el primero para afuera. Siempre. Yo creo que me frustró también. Yo tenía una voz horrible, entonces nunca he cantado. Pero me encanta la música, pues. A mí me encanta mucho la música, me encanta mucho leer, me encanta mucho la música clásica, me encanta Mozart, me parece espectacular. Y Camilo VI me gusta mucho, me gustaban muchas canciones. ¿Hay alguna de pronto que usted la escucha ahí? Muchas, me gusta, Jamás me gustaba mucho, de Camilo VI todo. Pero uno cómo pasa de la música clásica, usted también nos decía que música popular, por ejemplo, Camilo VI, música de los 60, 70, a Julieta Venegas, que es algo más acá. ¿Por qué? ¿Por qué? No, también me gusta muchísimo. Se me asusta, doctor. Toda esa información. También me gusta Julieta Venegas. No, y hay unos artistas actuales que me gustan mucho, que me parecen muy chéveres. Y a mí me gusta mucho Fonseca. La música de Fonseca me encanta, Fonseca como cantante. Me gusta mucho la música popular. O sea, hoy en día escuchar a Jonales Castaño, a Alzate, a Jesse Uribe, todo eso me encanta también. Como me encantaba en su momento Julio Jaramillo, acuérdese del Caballero Gaucho. Acuérdese de todo eso que nos tocó, que era muy bueno y muy agradable. Pero, ¿cuál de sus hijos, Roberto, Susana, Elisa, quién comparte ese gusto musical o quién lo ha llevado a cambiar de Camilo VI a Julieta Venegas? No, mis hijos, bueno, tal vez Roberto el hijo le gusta un poquito la música popular y las rancheras y todo eso, que ahí como compartimos un poco. Pero mis dos hijas, no, a mis dos hijas les gusta más la música puro nuevo, toda esa música nueva, todo ese reggaetón, toda esa música de Yatra, de Maluma, de todo ese grupo de gente. Son otras épocas. ¿Qué son sus hijos para usted? ¿Qué representan Roberto, Susana y Elisa en su vida? Una maravilla, un regalo de Dios. Ser padre es lo más lindo que le puede pasar a uno como ser humano. Tengo unos hijos maravillosos, espectaculares, unos niños también muy juiciosos, muy dedicados a su trabajo, a la familia, muy familiares, muy cercanos, que eso es muy bonito, con mucha solidaridad como hermanos, que eso es algo que yo les he tratado de generar, que exista mucha solidaridad entre ellos, que se acompañen, que se apoyen, que se ayuden, que se encuentren como familia, y son hermosos. La verdad es que yo tengo unos hijos especiales porque han sido unos hijos que no me han dado motivo de dificultad, no me han generado problemas, han sido juiciosos en el colegio, juiciosos en la universidad. Los dos grandes han sido juiciosos como profesionales, entregados. Yo les he insistido mucho en que cuando uno es profesional no puede contentarse simplemente con cumplir un horario, que hay que hacer mucho más, que hay que dar mucho más y que uno tiene que entregarse como debe ser. Entonces eso ha sido muy bonito. Y ahora, Alicia, ¿qué significa para usted, Alicia? Ahora imagínese, a la edad que yo ya tengo, empezar de nuevo otra vez
tener una niña maravillosa que esperamos muchísimo. Para mí significa muchísimo porque además significa esa luz que llega, ese nuevo ser que llega, producto de, yo diría que de una relación hermosa que yo tengo con mi señora, con María Alejandra, producto de, digamos, de una decisión mucho más madura, mucho más integral, como un premio yo diría que es como un premio a esa relación tan linda que yo tengo con Aleja, con María Alejandra, que la adoro, ha sido la mujer de mi vida. Y entonces llegar a Alicia ha sido toda una expectativa, una locura. Ya te puedes imaginar lo que significa, no solamente para nosotros, mis hijos están enloquecidos, gozan mucho, molestan que porque les va a llegar mascota nueva, entonces ellos gozan con el cuento que nos va a llegar la mascotica. Mis suegros, que son dos personas encantadoras, pues están como enloquecidos porque es la primera nieta para ellos. Mi papá ha gozado mucho con el cuento de que va a tener hija, y entonces que la nieta, y como él quiere tanto a Aleja, entonces está feliz también de que llegue Alicia, y esperamos que todo salga muy bien, pero estamos felices. Significa mucho, significa realmente, es un regalo de Dios, como todos los hijos son un regalo de Dios, y son una cosa maravillosa. En 6, 7 semanas llegará Alicia. ¿Después de cuánto tiempo vuelve, como nosotros decimos popularmente, vuelve a muñequear, ¿no? Y además a trasnochar y además a todo. Claro, Magda, y después de 15 años, porque la chiquita tiene 15, entonces después de 15 años ya volver otra vez, como usted dice, y usted sí sabe cómo es eso. A cambiar pañales, a arreglar tetero. A dar tetero, a cambiar pañales, a trasnochar, a volver otra vez que la enfermedad, que se enfermó la niña, que tal cosa, que corra para allí. Pero la verdad, los hijos son espectaculares. Yo afortunadamente siempre soñé con tener 4 hijos. Y voy a tener 4 hijos, eso espero. Y siempre, porque me encantan los hijos, me encantan. Soy buen amigo de ellos. No soy tan alcahueta, siempre soy un poquito estricto. Pero eso también ellos lo entienden y les gusta y saben, es por el bien de todos. Pero no, felices, Magda. No va a ser fácil, pero yo pienso que va a ser muy bonito porque estoy ya en un momento de la vida mucho más madura, entonces con mucha más responsabilidad. Espero poderlo disfrutar más, poder disfrutar la niña mucho más. Entonces, no, para nosotros ha sido un regalo de Dios, de verdad, porque llevábamos 5 años buscando familia. Aleja y yo siempre queríamos como consolidar nuestra relación y nuestro matrimonio con un bebé, porque Aleja pues es una mujer menor que yo, no tiene hijos, entonces yo no le podía negar la oportunidad y la posibilidad de tener ese privilegio de ser mamá, que es una maravilla, es una cosa maravillosa y hermosa. Entonces tomamos la decisión hace 5 años, casi no lo logramos, y ahora que lo logramos estamos todos muy contentos, la verdad, porque nosotros hemos logrado consolidar una familia muy bonita, a pesar de que Aleja no es la mamá de mis hijos, pero mis hijos le han cogido un cariño, la quieren como si fuera la mamá, le consultan todo. En mi casa es un problema porque yo me entero a través de Aleja. Ella se entera primero. Ella se entera primero de todo lo que le pasa a mis hijos. Es una cosa simpática y ellos se apoyan mucho en ella. Es un tema muy bonito que muestra también la inteligencia y la capacidad como ser humano que tiene María Alejandra. ¿Cómo llegó Alejandra a su vida? Además porque es colega, ¿no? Es colega nuestra, ella es comunicadora social, periodista. ¿Cómo llegó a su vida? ¿Cómo llegó a la vida de Luis Roberto Rivas? María Alejandra llegó a la vida de Luis Roberto Rivas una cosa muy casual. Eso parecía una novela de Corín Tellado. Porque imagínense que pues la familia de María Alejandra siempre muy conocida. Sí, claro. El tío de María Alejandra, que estuvo en la política, Mario Humberto, pues muy allegado a mi padre también, porque en la época en que mi padre era el presidente del directorio conservador, Mario Humberto era el secretario del Partido Conservador en Caldas. Entonces estaban ahí, fueron muy amigos todos. El otro tío de ella, Francisco Javier Gómez Upegui, que fue presidente de la Corporación Financiera de Caldas, muy amigo de mi padre. Y mi padre lo invitaba a ser miembro de la junta directiva de las compañías.
Bueno, entonces había mucho conocimiento familiar, pero yo no conocía a María Alejandra porque María Alejandra es mucho menor que yo. Y resulta que le pregunté a un amigo, le dije que necesitaba conseguir una jefe de prensa para la campaña del 2004, del 2005. Y dije, necesito conseguir una jefe de prensa para la campaña del 2005. Entonces me dijeron, mire, la persona es esta niña, María Alejandra Gómez Uribe. Y pues está muy joven, sí, pero es excelente. Y bueno, listo, yo la conozco, la llamé, la saludé, me le presenté, le dije, le conté de qué se trataba, y me dijo, no, que lo iba a pensar, que no sé qué, que después hablábamos. Le dije, bueno, listo, casi no, hasta que un día le dije, no, vea, después de ferias, nosotros vamos a tener la primera reunión un lunes, que vamos a arrancar campaña. Si usted me quiere acompañar, pues entonces allá la espero, vamos a estar a las 7 de la mañana. Me dijo, bueno, listo, sí, yo entonces miro a ver si llego allá, y le dije, bueno, perfecto. Llegó a las 7 de la mañana. Cuando yo la vi, lo primero que dije, esta niña es... No, le dije, no, me encantó. Pero me encantó es que le dije al asesor de campaña, que era Germán Medina, que se burla todavía mucho de mí, le dije, Germán, esa niña que va ahí es el amor de mi vida, hermano. Claro, así, eso fue así de simple. Pero ¿por qué? O sea, ¿qué le vio de entrada? Me parece que yo creo que yo algún día me voy a casar con una mujer. Ese cae y se muere ese hombre, era como loco. Resulta que eso fue muy difícil porque yo estaba en una relación, ella también tenía su noviazgo, no teníamos nada, ella nunca me paró bolas en nada, arrancamos la campaña, hicimos la campaña común y corriente. Después de que yo arranqué la alcaldía, al poco tiempo me separé, mi segundo matrimonio, me separé y ella se iba a casar. Y ella estuvo a punto de casarse. Y un día entró en mi oficina y dije, alcalde, me caso. Y le dije, no, usted no puede casar. ¿Y cómo no me va a casar? No, porque usted va a casar es conmigo. Usted es el amor de mi vida. Usted enloqueció, usted está loco. Y le dije, no, sí, tranquila, espera. Y ya después al tiempo empezamos a salir. A ella se le desbarató su matrimonio. Empezamos a salir y ya llevamos como casi 14 años y 10 años de casados, felizmente casados. Hemos hecho una amistad muy linda, hemos consolidado un hogar muy bonito. Aleja ha tenido una cosa maravillosa, es que ha entendido la función mía como padre, ha entendido a mis hijos, ha sido lo suficiente, ha sido demasiado inteligente para asimilar toda esa situación y ha logrado ganarse el cariño y el amor de mis hijos. Y eso para uno es muy tranquilizador, porque eso no es fácil, eso es complicadísimo en todas esas relaciones, la relación con los hijos. Entonces ha sido maravilloso y eso me ha permitido tener un hogar muy tranquilo. He recibido un apoyo enorme de ella, porque realmente Aleja y yo nos casamos cuando yo estaba viviendo quizás las peores épocas de mi vida, en los momentos más difíciles de mi vida, sometido al peor escarnio público, porque me ha tocado duro en la vida con eso, y sin embargo ella estuvo ahí, me apoyó. Hoy he logrado reinventarme, como digo yo, casi que surgir de las cenizas gracias al apoyo de ella, porque ella nunca me dejó derrotar, nunca permitió que yo me sintiera derrotado, siempre me empujó, siempre me impulsó, siempre dijo, esto salimos adelante, hagámosle. Y eso ha sido fundamental y maravilloso. ¿Qué es más difícil, estar casado con una periodista o estar, en el caso de ella, casado con una persona que le gustan los cargos públicos, que está metida en el tema político? ¿Qué ha sido más duro? No, a ella le fascina la política. Se lo cuento, Magda, a ella le encanta. Y le encanta la estrategia política y ella goza con todo eso. Más difícil ha sido para mí, porque cada momento... Sí, con una periodista, porque ella cada momentico me regaña, que por esto, que porque dije esto, que como hablé esto. Ojalá que ahora no lo regañe. Pues espero que no me va a regañar ahora. Pero cada momentico me dice, ojo con esto, vea lo que están haciendo, vea que no publiquen esto. Pero ha sido muy importante, ¿sabe, Magda? Porque Alejandra me enseñó mucho a entender, y creo que yo he logrado eso, a entender la función de los periodistas, la carrera del periodista, el trabajo del periodista, y me enseñó muchísimo que había que respetar mucho al periodista. Entonces yo aprendí mucho eso, porque, y por eso cuando hay una noticia en contra mía o alguna cosa, yo nunca digo nada, me quedo callado, no molesto, trato de no interferir en nada, porque
tengo que respetar al periodista como tal. Pero no, ha sido maravilloso, creo que ha sido un complemento extraordinario esa actividad de periodista de ella con la actividad política, porque además a ella le gusta. ¿Y qué cara, por ejemplo, puso ella? ¿Usted cómo le dijo a ella, mire, es que yo voy a volverme a lanzar a la alcaldía de Manizales? ¿Y cómo fue todo ese proceso de volver nuevamente a ser candidato a la alcaldía de la ciudad, después de ya haber ocupado el cargo? Claro, no, esa sí fue una medio terquedad mía más, esa sí fue una terquedad mía tenaz, y ella no estaba muy convencida, y ella no quería que yo me lanzara al tema de la alcaldía, porque ella tenía muchas dudas del momento, tenía muchas dudas sobre la confiabilidad de la gente que estaba alrededor acompañándonos en la campaña. Entonces no fue fácil, pero se la jugó, nos la jugamos, fue un ejercicio interesante, perdimos porque el candidato, el que ganó, sacó más votos. Nosotros pensábamos que con los votos que sacamos nos daba, no pensamos inclusive que íbamos a llegar hasta allá, hasta ese número de votos, y perdimos, y eso es parte del ejercicio, aprender a que en la vida en unos se gana, en otras se pierde. Esto es como siempre dice mi padre, el camino es largo y pedregoso, y culebrero, no todo en la vida es rosas, en la vida hay mucha espina, y hay que saber avanzar en ese camino. Entonces, pero era importante y fue importante, y pues me pasó como, yo a veces pienso que me pasó como lo que decía Maturana, perder es ganar, porque al final terminé, digamos, ganando, porque tuve ese proceso de la campaña donde creo que gané un gran amigo, una gran persona a la que conocí más de cerca, que fue Guido Echeverri, quien ha sido un hombre extraordinario y ha sido una persona que conmigo ha sido extraordinaria, se ha manejado increíblemente bien. Entonces, pues estar en ese camino me dio la oportunidad de estar en la licorera, que se volvió un reto muy interesante para mí, y que realmente nos lo hemos disfrutado y hemos logrado, pues yo diría que algo muy bonito, que es lo que nosotros pretendíamos, que era como volverle la esperanza a los caldenses sobre la licorera, ¿cierto? Yo creo que hay muchos mensajes que uno quisiera decirle a la sociedad caldense: mire, aquí hay muchas cosas por hacer, no se puede perder la esperanza, los caldenses también somos capaces de sacar las cosas adelante, no podemos estar pensando que somos inferiores. Lo de la FLA, por ejemplo, lo de Antioquia ha sido para nosotros un ejemplo de que sí podemos enfrentarnos también a los grandes y salir adelante, y lo estamos haciendo. Pero en lo personal ha sido una cosa maravillosa, porque me ha permitido, yo diría que gracias a la madurez, y yo creo que llegó en un momento como con mucha sincronicidad. Quizás si yo hubiera sido gerente de licorera en un tiempo pasado, de pronto no habríamos obtenido los resultados que hemos obtenido. Si no hubiera aprendido lo que he aprendido en estos 12 años duros que me han tocado vivir, sobre todo 10 que fueron muy duros, creo que no habríamos logrado lo que hemos logrado ahora. Pues doctor Luis Roberto, muchísimas gracias por contarnos, por abrirnos, en este caso, su vida, ya la parte personal, no tanto la profesional, y gracias por haber hecho parte de este personaje de la Semana de Caracol Radio en Manizales. Magda, a usted muchas gracias, muy querida, la veo muy informada. Le agradezco muchísimo, y de verdad que a todos los caldenses, mil gracias porque están creyendo en la industria licorera de Caldas. Tenemos una industria muy linda, hay que seguir creyendo en esa gran empresa del departamento de Caldas, hay que seguir apoyando porque falta mucho trabajo por hacer allí. Luis Roberto Rivas Montoya, gerente de la industria licorera de Caldas, nuestro primer caldense invitado al personaje de la semana. Magda Jimena Ríos es Caracol Radio.